antes, algo así como que la realidad no es lógica, ¿no? Que es es paradójica. Y de cómo también aceptar la paradoja es parte de, bueno, casi cualquier camino de conciencia, diría. Hablar de la lógica y la paradoja. ¿Qué me quieren contar? Creo que es importante poner ejemplos con esto, para entenderlo. Primero, yo creo que el trabajo de investigación y la apertura, ¿no?, a la cuestión, esa mirada honesta a la vida y la pregunta de ¿vivimos en unos patrones lógicos o en unos patrones paradójicos? ¿O el mundo se rige por leyes meramente lógicas o hay cuestiones que van más allá de la lógica y son paradójicas? Yo creo que primero sería ahí un poquito, ¿no?, el ver dónde estamos o en qué contexto suceden las cosas y luego ya ver cómo me abro a eso o cómo me adapto o cómo compagino una cosa con la otra, ¿no? Bueno, el tema es interesantísimo. De hecho, parece muy filosófico, pero en el fondo muy práctico, porque siempre nosotros al final terminamos aludiendo a que esa conciencia de la paradoja es la que nos saca del laberinto que crea la lógica. La lógica es un sistema de cognición que nos permite crear contrastes en esta realidad y, por ejemplo, pues la lógica es la que nos dice sí o no, correcto o equivocado, por aquí o por allá. En fin, la lógica al final lo que hace es eso, crear categorías, crear contrastes y a partir de ahí tomar elecciones en base a esas categorías. Al final la lógica nos dice sí o no y la paradoja nos dice sí y no. Entonces ahí, claro, ahí la lógica colapsa, porque dice, vamos a ver, sí o no. Llega la paradoja y te dice sí y no. ¿Cómo se traduce esto? A un nivel, como decimos, un nivel de cognición ordinaria, lógica, intelectual, así, como decimos, la cognición más ordinaria que todos nos movemos en la vida cotidiana es una conciencia lógica en el sentido que sabemos de día o de noche. No puede ser las dos cosas a la vez. ¿Es de día o es de noche? Y efectivamente en este mundo también material y en esta dimensión, efectivamente las cosas, por eso la lógica es necesaria en este mundo, pero claro, de día y de noche no significa, o sea, de día o de noche no significa que el día y la noche estén separados. El día y la noche no estén separados. Yo de alguna manera diría que la lógica me hace ver lo que es una polaridad natural como una cosa, como lo hemos también nombrado muchas veces, como que una es antagónica, contraria o opuesta a la otra, y la paradoja me dice que no, que sí y no van juntos, sí y no se persiguen, como el yin y el yang, el sí y el no se están persiguiendo, y una misma cosa es sí y no, depende del momento y depende el nivel de profundidad con que lo observes. Entonces, al final, por eso cuando decimos la paradoja me saca del laberinto, significa que toda pregunta profunda es sí y es no. Es así y es esa. Esto, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿existe el libre albedrío? A nivel práctico, ¿existe el libre albedrío? ¿Cuál es la respuesta más certera? Sí y no. Claro, la lógica te dice, a mí eso no me deja igual que antes. Bueno, pero es que realmente esa pregunta, no puede, un sí es equivocado o es parcial y un no es equivocado o es parcial. Preguntas de calado, por ejemplo, cuando hablamos de libre albedrío o cualquier otra cosa. A un nivel esencial, estamos hablando de la paradoja que opera a nivel esencial. A un nivel esencial, la lógica te dice, elige lo correcto, descarta lo incorrecto. Y a un nivel esencial te dice, no, a un nivel esencial no existe lo correcto y lo incorrecto. Elige la armonía de los opuestos. No puedes elegir entre uno y otro porque está descartando parte fundamental de la ecuación. La ecuación se resuelve siempre en la paradoja, sí y no, yin y yang. Aunque parezca un poco filosófico. Por ejemplo, el ejemplo que ponemos de cuestiones profundas o de calado. El libre albedrío. ¿Por qué la respuesta perfecta es no perfecta? La respuesta certera es sí y no, porque es paradójica, porque a un nivel no existe y a otro nivel sí existe. Hay cosas que depende del nivel que lo quieras emplear, sí y no. Sí, ¿no? Depende del nivel que lo quieras contemplar, cualquier realidad. Antes decíamos el hecho de que si hay alguien haciendo algo, no hay nadie haciendo nada. ¿Hay personas haciendo cosas a otras personas? A un nivel sí, a otro nivel no. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Depende del nivel que lo contemples. La paradoja alude a eso, de que dependiendo del nivel de realidad, al final todo es... No hay escapatoria, porque claro, al final también diría la gente, que casi muy fácil, todas las respuestas se solucionan muy rápido. Sí, ¿no? Efectivamente.
Por eso sales del laberinto. Por eso sales del laberinto. Yo diría que a nivel práctico, en este mundo, en esta dimensión, claro que opera la lógica y es maravillosa. Lo que pasa es que la lógica tiene su lugar, también tiene su limitación. Y la lógica me vale pues para hacer discriminaciones en este mundo de dualidades. Y bien, pero a un nivel esencial, estamos hablando de que la paradoja opera a un nivel esencial de comprensión de la realidad. Y la naturaleza de la realidad desde la lógica no llega, sin más, no llega porque este mundo no hay ninguna, realmente esos contrastes operan a nivel superficial, a nivel aparente. A un nivel profundo no hay separación entre los distintos contrastes, entre la noche y el día, el placer y el dolor, la expansión y la contracción, la inhalación y la exhalación. Para la lógica son dos cosas distintas, la inhalación y la exhalación. Para la paradoja son la misma cosa en diferentes estados. ¿La respiración es inhalación? Sí, no, porque también es exhalación. Son las dos cosas. Claro, a otro nivel diríamos, entonces, ¿el miedo que es contracción y el amor que es expansión son lo mismo? Sí, no, a un nivel de manifestación son dos cosas distintas, pero a nivel esencial es la misma cosa. Es una energía que en un estado le llamamos contracción y en otro estado le llamamos expansión. Pero es la misma energía, por ejemplo, la temperatura. ¿La temperatura qué es? ¿Qué es la temperatura? ¿El frío y el calor qué es? ¿Son dos cosas diferentes o qué es la temperatura? Temperatura es una energía, que llamamos energía calorífica. Dependiendo del grado de esa temperatura, en un grado le llamamos frío, en otro grado le llamamos calor. Pero ¿realmente hay una diferencia cartesiana entre el frío y el calor? ¿O es la misma energía en un grado o en otro, en un polo o en otro? ¿Dónde está la separación entre el frío y el calor? ¿Dónde pone la frontera? No existe esa frontera. Entonces, a un nivel práctico hace frío o calor, y desde el punto de vista de la lógica y tus comparaciones cognitivas, pues hasta le llamo frío, hasta le llamo calor. Y parece que hay un contraste y son dos cosas distintas. A un nivel esencial, búscame dónde está la frontera entre el frío y el calor. No existe. Hay energía calorífica en diferentes grados, pero es la misma energía. El cuerpo y la mente, ¿son dos cosas diferentes? A cierto nivel, sí. A otro nivel, no. No son dos cosas diferentes. El cuerpo y la mente es un mismo continuo de energía en una banda que es más densa y más material y en otra que es más psíquica. Pero es el mismo continuo de energía. Es el mismo continuo de energía, no son dos cosas diferentes. Por lo tanto, la lógica equivale a elegir. Pero para la paradoja no puedes elegir porque lo único que hay es una armonía de opuestos. No hay dos polos separados. No hay dos realidades diferentes. A un nivel cuántico que también es súper interesante. A nivel cuántico se dice, tú le preguntas a un físico cuántico, observas un electrón, el comportamiento de un electrón y le dicen, ¿el electrón se mueve? Y te dice, sí. ¿El electrón está quieto? Y te dice, sí. No puede ser las dos respuestas, sí, tendrá que ser sí o no. O sea, ¿está quieto o está parado? Dice, no, es que está quieto, ¿verdad? Está quieto o se está moviendo. Dice, es que está quieto y a la vez se está moviendo. Es que es una cosa, es una partícula colapsada y a la vez es una onda. O sea, no es nada y a la vez es algo. Entonces, claro, ahí la mente entra en modo locura. Modo locura porque no es lógico. En ese mundo cuántico opera la paradoja. El electrón está en dos estados a la vez. Es una cosa y a la vez no es nada. Y esto, claro, a la mente le estalla la cabeza, la lógica dice, yo ahí no puedo seguirte. Efectivamente, ahí empezamos en el mundo de la paradoja. Sí y no. Dependiendo del estado, hay un estado que le llamamos de quietud y otro estado que le llamamos de movimiento o de actividad. Hay un estado que le llamamos a cualquier polaridad de la naturaleza, le podemos llamar el cuerpo, la mente, el frío, el calor, el placer o el dolor, el día o la noche, el bien o el mal, la expansión y la contracción, inhalación y exhalación. A un nivel lógico parece que son dos cosas que se contraponen. A un nivel paradójico, las dos cosas son la misma diferentes formas de manifestar una misma realidad, por lo tanto, la manera de acercarte a ellas es mediante la paradoja. Que una cosa puede ser muchos estados a la vez. ¿Existe la muerte? Sí, ¿no? Para el plano material sí existe, parece que las cosas nacen, se desarrollan y mueren. A un nivel esencial solo hay un proceso de transformación, no hay nada que realmente empiece y termine, dependiendo del nivel donde lo mires. A un nivel material existe la muerte, a un nivel esencial no. ¿Ahí se entiende un poco? Estamos un poquito ahí. Sí, como que la paradoja es de alguna manera el mundo en el que te metes cuando desde la lógica, o sea, al final lo que hablamos como lógica también es la mente pequeña, ¿no? La mente pequeña que ayuda a analizar, a hacer cuentas, que te sirve para tomar decisiones prácticas. O sea, ¿me compro este auto o este otro? Por el motor, hago esta cuenta o hago esta otra. O sea, para eso está la lógica. Es como la mente pequeña, tiene una función que es perfecta, pero cuando la necesitamos usar para comprender cuestiones ya más profundas, que nada tienen que ver con la lógica, es que al final son dos cosas muy diferentes. La lógica se queda corta y entrar en el mundo de la paradoja y entender que ese mundo está para darle espacio, sobre todo a las polaridades que habitan dentro de nosotros mismos, porque los polos al final,
como tales no existen, ¿no? Son como parte de eso, de una misma secuencia en distintos grados. Pero esos dos polos en todo sentido están en mí, la vida y la muerte, el yin y el yang, me sirve para observar que está lo femenino y está lo masculino, y que después depende del grado y las proporciones en las que vaya oscilando entre los dos dentro de esa paradoja. Pero por lo que decís, entiendo que es también como una manera de sumergirte en las cosas que la mente pequeña ya no accede. Claro. Por eso es exactamente eso, es a un nivel opera la lógica, al nivel, vamos a decir así, 3D, al nivel dualidad, al nivel contraste, ahora es de día, luego es de noche, bien, pero acá a un nivel esencial, o sea, la paradoja es la lógica de la existencia. Y la lógica es lo que para nosotros supone manejar la realidad a un nivel ordinario y, vamos a decir, el cotidiano, el que manejamos las cosas en términos de lógica. ¿Por qué la lógica, por ejemplo? ¿Por qué la lógica, por mucha lógica que tengas, eso no inhibe de que experimentes sufrimiento? Porque la lógica no llega a ciertos niveles de comprensión de la realidad. Llega donde llega y para liberarte del sufrimiento hay que llegar a un nivel de realidad o de comprensión mucho más profundo que la mera lógica. La lógica tú puedes saber todos los libros, todos los textos, todas las ciencias y sufrir igual que alguien que no conoce nada de un erudito o un analfabeto. El sufrimiento puede ser exactamente... De hecho, diría que hasta un erudito puede tener un nivel de sufrimiento todavía mayor por ver que cuanto más se profundiza la madriguera, más compleja se hace. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que al final lo que estamos refiriéndonos con ese nivel de la paradoja es que para yo poder salir del laberinto y para poder comprender la realidad a un nivel más profundo, tengo que acceder a ese nivel de la paradoja. Y en la paradoja todo es sí y no. Y por eso toda respuesta es súper fácil. Cualquier pregunta es sí, ¿no? Depende del nivel que la apliquemos. Antes decíamos lo de ¿soy todo o soy nada? No puedo ser las dos cosas a la vez. O soy todo o soy nada. Bueno, es que la paradoja te dice que eres las dos cosas. Eres todo y eres nada. Depende cómo lo comprendas. Depende cómo mires esos dos estados de la misma realidad. Depende cómo mires los dos estados. ¿Ves el yin y el yang? ¿Pero qué soy, el yin o soy el yang? Depende cómo lo mires, pero en el fondo eres los dos. La paradoja es que eres uno y otro. La paradoja al final reconcilia cualquier tensión entre opuestos. Hay un dicho taoísta que en el mundo de la lógica el sí y el no se están buscando, se están persiguiendo como una vuelta, como dando vueltas en círculo uno alrededor del otro. El sí y el no se buscan y cuando salen de esa dimensión de darse la vuelta el uno al otro así indefinida y eternamente, cuando salen de fuera se dan cuenta que el sí y el no son uno. El sí y el no son uno. Cualquier fenómeno incluye su afirmación y su negación porque desde el punto de vista relativo, por eso también hay quien dice, esto suena un poco brusco, pero bueno, un día lo leí y a mí me sonó muy, muy interesante, que la lógica es como una prostituta que se acuesta con quien mejor le paga, en el sentido de que como quieras ver tú un evento, lo puedes adaptar a tu lógica o a otra. Cualquier cosa la puedes adaptar a una lógica a otra porque siempre puede encajar en algún tipo de lógica. Y por eso se dice, por ejemplo, a los políticos, a un político le enseñan a decir, defiéndeme que esto es bueno al precio que sea, y te lo defiende al precio que sea con una lógica intachable. Ahora, hazme la visión contraria, hazme ver que esto es lo peor para todos con una lógica intachable, y te lo demuestro que es lo peor para todos con una lógica intachable. Por eso es una prostituta. Porque al final se adapta a lo que tú quieras manejar esa lógica, pero en la paradoja no hay escapatoria. Y en la paradoja al final lo que nos está diciendo es eso. El laberinto es la lógica, el sí y el no dando vueltas uno en torno al otro. La paradoja me saca de arriba y ve el laberinto como una unidad en que las cosas, dependiendo del estado, son o no son. Por ejemplo, también a otro nivel. ¿Cómo casan las leyes macrocósmicas y microcósmicas? Las leyes del electromagnetismo y las leyes cuánticas. Si son dos mundos diferentes, son dos dimensiones, no tienen nada que ver una con otra. También cuando comprendas que estamos hablando de dos niveles diferentes de realidad. Y a un nivel operan ciertas manifestaciones y ciertas leyes y a otro nivel operan otras. Y efectivamente, en el nivel macroscópico opera lo que llamamos expansión electromagnética, lo que llamamos contracción de la gravedad, que eso también entre comillas, pero bueno, hay ciertas leyes que en el mundo cuántico no existen. En el mundo cuántico se ven leyes que aquí no existen. ¿Cómo se llama esto? Cuando algo, no sé cómo le llaman, cuando algo está ubicado simultáneamente en muchos sitios, cuando algo... hay muchos nombres que ahora no me acuerdo, pero hay como unas leyes muy específicas dentro del mundo cuántico. La lógica te diría, pues es una cosa o es otra, ¿no? Son las dos, depende del nivel de realidad en el que te metas. Entonces, ¿las leyes son así? Sí. ¿Son así? Sí, también. Depende del nivel que entres. ¿La muerte existe? Sí, ¿no? ¿El libre albedrío existe? Sí, ¿no?
me viene un poquito relacionarlo bueno, pues en un proceso de desarrollo normal, de crecimiento. Parece como que pasamos gran parte de la vida en esa identificación con el ego, ¿no? En esa identificación con esa mente pequeña que decías, y en ese interpretar el mundo como esto o lo otro. Desde ahí hay división, desde ahí hay enfrentamiento, ¿no? Y hay guerra, para mi lógica, esta es la manera de hacer las cosas. Obviamente me lleva a confrontarme con otra manera diferente, ¿no? Entonces ahí nos pasamos pegándonos y enfrentándonos y generando conflicto una vida entera hasta que de alguna manera nos abrimos a la lógica del corazón o a la paradoja existencial, a la paradoja de la vida, que es dar un pasito atrás y abrirnos a que existe lo que ves tú y a la vez lo que veo yo, lo que dice un enfoque y a la vez lo que dice el otro, ¿no? Ese integrarlo todo, es abrirnos a la comunión de los dos polos, es un poquito lo que nos saca de la madriguera, del laberinto o del enfrentamiento, el conflicto, la ansiedad y en lo que se traduzca en cada uno, ¿no? Como un proceso natural de crecimiento, ¿no? El pasar de un enfoque a otro, ¿no? ¿Podemos decir que la lógica tiene su razón de ser para experimentar la dualidad? La lógica equivale a elegir. Esto es lo correcto, esto es lo equivocado, esto sí, esto así. Tiene su razón de ser y es perfectamente, y de hecho, maravillosa. Pero claro, para acceder a las verdades profundas, pues la lógica se queda corta, así es que no es más. Entonces, para acceder a las verdades profundas hay que acceder a un nivel de conciencia que le llamamos paradoja. En que las cosas pues ya no son tan cartesianas de es así o es así, sino que depende de cómo lo veas, es así o es así. De hecho, lo podemos aplicar en cualquier dimensión que queramos explorar, por ejemplo, cualquier cosa que queramos abordar a nivel profundo, como decíamos, el libre albedrío, la muerte, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero la reencarnación, las vidas pasadas. Tampoco se trata de crear un relativismo subjetivo en el sentido de decir todo lo que... No es eso, no es el relativismo, sobre todo ese relativismo posmoderno raro, no es eso, porque dentro de la paradoja también incluye a las leyes universales y a las leyes naturales y a las leyes espirituales, pero significa que yo, como me quedaría, como digo, para sacar una conclusión práctica, diría, la lógica es equivalente a elegir tiene su lugar en esta dimensión porque yo tengo que elegir constantemente, estoy eligiendo, pero eso no significa que a nivel esencial yo parta la realidad entre dos opuestos o entre dos situaciones irreconciliables. El sí y el no dando vueltas uno al otro. Por ejemplo, a nivel práctico, los conflictos humanos son básicamente porque cada uno tiene su propia lógica. Y una lógica conservadora se enfrenta a la lógica progresista, por ejemplo. Y ambas, si las examinas, tienen su lógica. Lo que no estás viendo, o lo que hace la lógica es excluir al punto de vista que no encaja en mi propia lógica. Entonces, o esto o lo otro, aquí o allá, o arriba o abajo, cielo o tierra, masculino o femenino. Y en la paradoja dice, no, masculino y femenino, arriba y abajo, cielo, tierra, izquierda, derecha, conservar, progresar, todo. Pero la lógica tiene su limitación y también tiene su peligro, que es el de crear grandes conflictos. Y te digo, tú coges la lógica de cualquier ideología y lo que decía antes de un político, y vas a ver la lógica. Dale la vuelta y también vas a ver la lógica. La lógica también es la manera en la que yo, como digo, de qué perspectiva hago para que esto encaje en mi sistema de creencias, por ejemplo. La paradoja, por así decirlo, al final vamos a dejarlo así. Mi mente pequeña tiene que ver con una cognición dentro del mundo de la lógica, de las divisiones, las comparaciones, las categorizaciones. Y mi ser profundo, o mi mente grande, o como lo queramos llamar a esa dimensión transpersonal también si queremos, funciona en una dimensión de la paradoja y su conciencia es paradójica y por eso no genera conflictos. Porque es capaz de ver el sí y el no en todo. El sí y el no en el sentido de, bueno, esto es así, si lo miras así, es así, si lo miras así. Y lo que creía el yin y el yang también que nos muestra el yin y el yang, pues dentro de, por ejemplo, el lado blanco hay un punto negro y dentro del negro hay un punto blanco y se está moviendo, entonces uno se está transformando constantemente en el otro. No puedes definir claramente sí y no, blanco, negro, yin, yang, porque siempre es un dinamismo
interactivo y se está moviendo y es evolutivo y lo que era blanco ahora se está volviendo negro, lo que era negro se vuelve blanco. Un principio contiene al otro y se están transformando constantemente uno del otro. Por eso definir de manera rígida la realidad en términos es negro, es blanco, te vas a meter en problemas porque realmente no es así. La realidad es dinámica. Y sobre todo que el yin y el yang son dos facetas de una misma realidad. No son dos cosas antagónicas enfrentadas de dos realidades o dos universos metafísicos diferentes. No, es la misma unidad o la misma realidad polarizada. Por lo tanto, la paradoja lo que hace es mantenerla, ¿cómo decirlo? La correlación o la reconciliación entre ambos principios. Por eso tiene un poco que ver con lo que decíamos otras veces. Una cosa es la polaridad en el que el yin y el yang se reconocen como cosas complementarias y otra cosa es cuando mi mente establece ya la dualidad, que ya es el mismo yin y yang, pero ya no son cosas complementarias, son cosas antagónicas. Pues esto sería un poco parecido. La lógica genera o funciona en base a antagónicos y la paradoja opera en base a cosas complementarias. Sí, no, no sí o no. Y en términos prácticos, y en términos espirituales, yo diría que nos hacen encajar todas las piezas. Claro, y volvemos a lo mismo. Pues que es muy fácil. Esto, no sé, pues eso. ¿El libre albedrío existe o no? Sí, ¿no? ¿Qué es fácil? Sí, súper fácil. Depende cómo lo contemples. ¿A qué nivel lo contemples? Se puede afirmar que sí o se puede afirmar que no. Eso, por ejemplo, a Ramana Maharshi le solían hacer. Se juntaban con él un montón de discípulos. No eran discípulos realmente, era gente que se acercaba allí a recibir enseñanza. Y a lo mejor una persona le preguntaba algo y él le daba una respuesta X. O sea, alguien le decía, no sé, ¿Dios existe? Sí. Llegaba otro, ¿Dios existe? No. Entonces algunos decían, pero bueno, a ver, aclárate. No puede dar dos respuestas distintas para una misma pregunta. Dice, perfectamente, porque primero, que las dos respuestas son complementarias y segundo, esa pregunta me la ha hecho una persona en concreto y yo le he dado la respuesta que siento que necesitaba escuchar esa persona y la otra me hace la misma pregunta me la hace otra persona diferente y en un momento diferente y mi respuesta para ella tiene un sentido diferente. Pero claro que es un sí y un no. La misma respuesta te puedo dar. Le preguntaban, decía Ramana Maharshi también, en meditación mantén la quietud. Y él estaba así en quietud y de repente empezaba así a rascarse. Decía, pero tío, si te estás moviendo, le estás diciendo a la gente que se esté quieta. Y dice, yo no me estoy moviendo. Se está moviendo mi cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Hay quietud? Sí, no. A cierto nivel estoy quieto, a cierto nivel mi cuerpo se está moviendo. La cuestión es que no podemos atrapar la existencia en conceptos rígidos. Por ejemplo, también hay mucha gente cuando dice, pues el cielo lo identificamos al padre y la tierra a la madre. Y alguien dice, no, pero es que dale la vuelta. Lo hacían los gnósticos mucho. Pues llámale si quieres el padre terrenal y la madre celestial. ¿Así te vale? O sea, no te encasilles en conceptos rígidos. No sigas aquí una lógica de lo que es el... Si el yin y el yang te confronta, lo blanco es el yin o lo blanco es el yang, da igual, son complementarios, no te encasilles en los conceptos, en la lógica. La lógica te va a encerrar en ese laberinto. Y como decimos, al final la paradoja te libera y te genera una sensación de, al final la comprensión que te genera, una dicha. ¿Qué te genera la lógica? De filosofar 8.000 años y seguir siendo igual de desgraciado que cuando empecé mi reflexión para ver si salía de ese estado de desgracia. Cuando digo estado de desgracia es, al final todos queremos salir de nuestro dolor y nuestro sufrimiento y a través de la lógica no es la vía. Por eso estamos aludiendo a esta lógica de la paradoja. Para cerrar, yo creo que también en la lógica hay algo que busca tener razón. Y en la paradoja no, en la paradoja hay algo que busca integrar lo que hay y complementar para justamente darle más paz al alma, ¿no? Y Einstein decía que no se puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que se generó. Yo creo que los conflictos se generan casi siempre desde la lógica e intentar resolverlos también desde la lógica, o sea, desde ese mismo nivel de conciencia, cuando no son problemas matemáticos, por así decirlo, quizás hay que acudir a esa paradoja, o sea, a otro nivel de conciencia para resolver eso que se generó en esa lógica que divide y que piensa que es una o la otra, que al final es la causa de casi todas nuestras enfrentaciones. ¿Querías decir algo para cerrar? No, me parecía interesante el cómo no caer en ese relativismo que han mencionado. ¿Cuál es el detalle? ¿Cómo me abro a esa mirada paradójica en la vida sin caer en el relativismo que nos puede generar problemas? Pues yo creo que eso lo vamos a dejar para otra charla porque es interesante tratar el relativismo posmoderno
que tiene que ver con el nihilismo y con la falta de sentido y que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Efectivamente, eso merece un tema aparte y muy apropiado para los tiempos que vivimos. Muy bien. Lo dejamos por otro capítulo. Pues nos vemos otro día. Gracias.